¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con nuestra historia del cine, no voy a andar mucho por las ramas. Quiero que sea un vídeo un poco más corto que lo de ayer. Pues bueno, pues ayer nos quedamos en lo que yo llamaba el montaje conceptual, sobre todo hablando de la película de Griffith de Intolerancia, un peliculón de esos, bueno, pues cosas míticas de la historia del cine, aunque lógicamente con unos lenguajes que, bueno, que no son contemporáneos, sino que ahora tenemos. Pero sí que es verdad que, bueno, que tenía su interés sobre todo para entender o para completar eso que yo llamaba la conformación del lenguaje fílmico, ¿vale? Una cosa importante es que pocas cosas, digamos, han cambiado en el cine, en la historia, a esos niveles de lenguaje. Por supuesto, al final a lo que ayer decía era que el cine era una máquina de empatía, el cine era una máquina de generar ilusión, de generar magia, y conformado el lenguaje, la idea o la intención ha sido siempre de innovar, ¿no? De hacer cosas, nuevas formas o de diferentes formas de plasmar, eh, digamos, ideas diferentes, ¿no? O ideas concretas. Y eso sí que es cierto bueno, pues que ha generado que el cine vaya avanzando, se vaya ramificando y es lo que nosotros entendemos como género, como maneras de, ¿no? de plasmar ideas. Pero sí que es verdad que tiene esa base en el lenguaje formalizado. Así que ayer yo creo que quedó eso bien claro y hoy, bueno, pues habrá que seguir un poco cronológicamente sobre la historia. Una cosa importante aquí es que, bueno, en el año 1914 hasta el 17, como sabéis, la Primera Guerra Mundial fue, más allá de hasta ese momento, la gran tragedia de la historia de la humanidad. Me refiero a la tragedia de muerte y militar, fue una barbaridad, aparte de la gripe española del 18 y todo lo que vino. Más allá de eso, que fue absolutamente, bueno, pues, ¿no? Tremendo en ese sentido, sí que fue sí también que generó un cambio, digamos, un cambio de paradigma, por llamarlo de alguna manera. O sea, fue tal el cambio que supuso una nueva forma de entender y de comprender el mundo, y eso abrió otras posibilidades. Por lo tanto, en un contexto histórico-social hay que tener en cuenta en el mundo en el que estamos, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, que supuso eso, un cambio total en la manera de pensar y de actuar de la humanidad. Por otro lado, como decía, nos quedamos diciendo que eh, bueno, pues que el cine de escandinavo, ¿no? El gran cine escandinavo de los años 20, de los años 10, de los años 20, que fue, digamos, el mejor cine de ese momento, hace las maletas, por llamarlo de alguna manera, buscando ese, ¿no? Ese Edén maravilloso que era y que sigue siendo Hollywood, que, digamos, bueno, pues decir cine, decir Hollywood en la misma frase es absolutamente lógico y todos sabemos la importancia que tiene. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo se construyó Hollywood. Hollywood al final eh, tenía y sigue teniendo, de hecho, pero sobre todo en ese momento tenía una tendencia o un tinte un poco de burbuja, ¿no? O sea, tiene un funcionamiento de burbuja, tal y como la burbuja esta que, ¿sabéis? ¿No? Que se oye tanto de las crisis, ¿no? Una cosa un poco extraña. Es decir, esa idea de opulencia, de que todo va bien, pues lógicamente escondía una parte un poco más débil, más frágil y que no siempre era tan bonita o tan llamativa como aparentaba. Y ese funcionamiento de burbuja, digamos, pues venía lógicamente de una inyección de dinero que en ese momento era muy potente en la costa oeste, la costa de California y tal, que, bueno, un dinero que venía, todo hay que decirlo, de manos judías. Los grandes banqueros americanos, como yo creo que sabéis, son o eran de familias judías, y una gran inyección de dinero pues provocó que el funcionamiento del cine fuese industrial. ¿A qué me refiero industrial? Pues que hubiese una gran innovación en mejores cámaras, una gran innovación o una gran aporte en mejores atrezos, en mejores guionistas, en mejores, yo qué sé, en mejores escenarios, la construcción de grandiosos escenarios, de grandiosos cines, porque eso era muy importante también, el lugar donde se proyectaban las películas. En fin, todo el aparato de producción cinematográfica en la Hollywood de los 20, de los años dorados de los años 20, era brutalmente grandilocuente, ¿no? Y eso viene proporcionado del dinero que daban los grandes estudios, que, como a saber, que yo creo que lo sabéis todos, son básicamente tres, ¿no? La Paramount, que fue
bueno, todas las grandes estudios han sido creadas por judíos. La Paramount, que fue creada por Adolf Zukor, un judío húngaro de ascendencia húngara, bueno, húngaro realmente, inmigrante en Estados Unidos. La Warner Bros., que eran 4 hermanos, Warner de apellido, que eran polacos pero también canadienses, y la Metro Goldwyn Mayer, que como dice el nombre, pues lo ideó, la montó con algunas licencias un ruso también judío, Louis B. Mayer. Que bueno, que los tres grandes estudios dieron mucho dinero y generaron la posibilidad de que Hollywood se convirtiese en eso, ¿no? En una especie de gran estudio, ¿no? Donde se rodaban interiores, donde había una obsesión por controlar la luz, una obsesión por innovar en términos técnicos y una obsesión por generar un discurso romántico, grandilocuente, algunas veces barroco, ¿no? Que poco tenía que ver con la realidad, sino con un mundo de magia, con un mundo de, ¿no? de pasiones, de altas pasiones. Yo que sé, se puede ver en probablemente una de las grandes películas de la época, ¿no? Y una de esas películas que se ha quedado en el imaginario colectivo, que es Lo que el viento se llevó, ¿no? Ese plano final de la cámara que se aleja de ellos, ¿no? Como si estuviese volando y uno como espectador se ve como fuera del plano, en fin, ese tipo de sensaciones mágicas, ¿no? Épicas, usando bueno, pues esa grandilocuencia del cine industrial, pues es la Hollywood de la época. Al final, Hollywood, por poner un ejemplo, proporcionaba en los años 20 una media de 700 películas anuales. Esas son muchísimas películas para la época. Unas películas que, por cierto, casi todas eran muy repetidas en su estándar, es decir, en su presentación, ¿no? Siempre había como una especie de presentación de la sociedad, una presentación de la escena, una presentación de un individuo, ¿no? Del personaje, un personaje que por supuesto estaba, digamos, era un personaje glamuroso, ¿no? O sea, como un poco, no era un personaje realista, estaba un personaje, digamos, desplazado, muy caracterizado, que diríamos, ¿no? Y al final era, pues eso, ¿no? Un intento de Hollywood de crear una especie de estándar cinematográfico, ¿no? O sea, un tipo de película que gustase a la gente, aunque tuviese connotaciones mínimas, ¿no? Por ejemplo, las películas de la Warner pues eran más, yo qué sé, más luminosas, ¿no? Tenían más luz, controlaban mejor la luz, por ejemplo. Las películas de la Metro pues gustaban por personajes un poco más oscuros, como tipo Humphrey Bogart, para que lo entendáis, ¿no? Películas más negras, más intrigantes, más sucias. Pues ya ahora la Paramount, sin embargo, era más grandilocuente, ¿no? Más glamurosa, más lujosa, más pomposa al final, pero en todo el formato, digamos, no innovaba. Es decir, la película era lo que nosotros llamamos ahora el cine clásico, que ya os decía, y hoy insisto, eso del clásico no existe realmente un cine romántico, romántico por su postulado en escena, por su pomposidad, por su exaltación de lo sublime, por su poca apego a la realidad, ¿no? Por personajes muy dilatados, muy exagerados. En fin, una Hollywood, digamos, que propone un tipo de película que es entretenido, una película que es divertida, pero al mismo tiempo que más que divertida es que uno la disfruta a través de un romanticismo, ¿no? Es muy fácil empatizar con los personajes porque ese es el objetivo, en esencia, del cine en los años 20 en Hollywood, ¿no? Que uno genere una empatía, una cercanía a lo que está ocurriendo para poder creerte toda esa grandilocuencia, ¿no? Pero bueno, sabemos que, y eso es una cosa que convenimos ya, es que el cine al final no lo mueve tanto el dinero, lo que mueve el cine son ideas, necesidad de hacer cosas, necesidad de contar cosas, y eso yo creo que todos los artistas lo saben, ¿no? Generar proyectos que sean interesantes, y para eso el dinero influye, pero no es la mayor radicalidad. Entonces el dinero está bien porque soporta, ¿no? Apoya a la creación, pero la creación en sí viene de procesos mucho más complejos, ¿no? Y probablemente, bueno, pues en esa idea de innovación es cuando se generan más o menos los grandes géneros, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Seguramente el gran género de la Hollywood de los 20, yo creo que ya a esta altura más o menos lo sabéis, pues probablemente sea la comedia. Eh, no digo que sea la comedia porque, primero por ¿no? Porque usa digamos, esa estructura industrial del cine de Hollywood, para mejorar, digamos, su puesta en escena, pero también porque dentro de ella hay mentes que son privilegiadas y que generan una manera de plasmar la idea, ¿no? De una manera pues, muy divertida y con mucha intención, ¿no? Y seguramente ya son tres los grandes directores de la comedia de los años 20 en Hollywood. Uno es, yo creo que todos lo sabéis, pero bueno, Buster Keaton, que cada uno tiene como sus características, ¿no? Buster Keaton era
prácticamente un ingeniero visual, para que lo entendamos, ¿no? Era un tipo que cuidaba mucho la puesta en escena, cuidaba mucho los engaños visuales a través del movimiento de cámara, estaba obsesionado por cómo funcionaba la cámara, qué posibilidades tenía la cámara de cine para generar nuevas escenas, ¿no? Que engañasen al espectador, que lo pusiese, por ejemplo, en riesgo. A Buster Keaton le gustaba mucho la escena donde parece que se iba a caer de un precipicio o cosas así, ¿no? O bueno, es un plano rodado desde arriba, ¿no? En planos picados para generar esa intensidad en el espectador. Eh, pero era al final un tipo de un enorme talento, es decir, era un tipo súper divertido, súper gracioso, que tuvo una historia un poco extraña. Él fue el que inventó, digamos, lo que se llama el gag, ¿no? El chiste en escena, o ahora se llama sketch, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que puebla tanto los programas de humor ahora, ¿no? Que como que se puede hacer un chiste visual. Y una de las cosas que tenía muy bien, que hacía muy bien Buster Keaton era que, digamos, dejaba las pistas suficientes durante la película para que uno viendo su película se anticipase un poco al chiste, de tal manera que ya no solo se reía por el chiste, ¿no? Sino que además se reía por lo que, ¿no? Porque sabía lo que iba a ocurrir. Y la gran obra maestra de Buster Keaton, y una de las grandes obras maestras del cine de los 20, pues el maquinista de la General, eh, que bueno, pues una de las grandes películas, ¿no? Además, una de las cosas que tiene esa película es que está rodada en un reverso, ¿no? Es decir, todos los chistes que te propone tienen su reverso dentro de la película. Entonces uno va entendiendo todo el tiempo los chistes de la película y joder, no puede parar uno de reír, ¿no? Y además, como decía, Keaton incluye en su postulado, pues, incluye también que, digamos que toda esa posibilidad en escena se lleve a la película. Y eso es muy interesante porque hay una secuencia mítica de Maquinista de la General que montó un tren, o sea, hay un momento en el que el tren está perseguido por un bando de la guerra, ¿no? Él va en el tren, lógicamente, está buscando a su amada. Y montó durante un rodaje, montó todo un puente de madera, y justo cuando va a pasar el tren, sale la cámara, rueda la escena, y revienta el puente y se cae el tren. Y literalmente ocurrió, o sea, que no es efecto especial, que tiró un tren el tío. O sea, que hace falta movilizar mucho dinero para poder hacer esas cosas, ¿no? Así que bueno, esa es una de las cosas que hizo muy bien Buster Keaton. Buster Keaton no acabó muy bien porque después del crash del 27 fue despedido por su estudio, estuvo viviendo un tiempo en una furgoneta cerca de su estudio, en fin, se dio al alcohol el pobre, aunque luego a final de su vida sí que es verdad que estuvo reconocido y bueno, tuvo su momento de gloria antes de morir, pero fue uno de los grandes, digamos, juguetes rotos, de los primeros juguetes rotos de la historia de Hollywood, que son, como sabéis, infinitos, son muchísimos. Bueno, pues Buster Keaton, película magnífica y que tenéis que ver, El Maquinista de la General, para que nos hagamos una idea de cómo es ese primer género innovador de la Hollywood de los años 20, que está hablando de la comedia. Otro, el otro gran cómico, por no decir el mejor cómico de la historia del cine, es Charles Chaplin. Eh, Chaplin nació en Inglaterra, en inglés, y realmente Chaplin tenía unas connotaciones diferentes a las de Keaton. O sea, si Keaton era un ingeniero en el sentido de que le gustaba mucho la mecánica, le gustaba mucho la técnica y la usaba en sus películas, también en su manera de rodar, en su manera de hacer planos, ¿no? En su forma, por ejemplo, usaba el Phantom Ride y cosas así. Chaplin no le gustaba tanto eso. Chaplin era más bien, venía del teatro, era casi un mimo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tenía la estructura de clown y a él le gustaba mucho la expresión corporal. De hecho, se le ha relacionado mucho con una especie de psicología del cuerpo a Chaplin. Y Chaplin era un tipo que se expresaba muy bien, teniendo en cuenta que siempre estamos hablando del cine mudo. Ahora mismo el cine no tiene sonido, ¿vale? Y Chaplin pues, prefiere, digamos, su expresión a los movimientos de cámara. Por eso las películas de Chaplin, que siempre los planos son un poco más lejanos, más quietos, más fijos, con menos cortes. Y es él mismo el que, con su aspecto físico, con su bombín, su bigote, su bastón, sus pantalones grandes, digamos, su presencia cómica, hace que uno se lo crea, ¿no? Y además Chaplin, pues, como entenderéis, era un tipo extraordinario. Lo bueno que tenía también Chaplin es que, o algo que tenía Chaplin también es que él incluía además un cierto compromiso político que se filtraba en muchas de sus películas. Probablemente su primera gran película fue The Kid, el niño.
Una película muy, pues, bueno, políticamente interesante en el sentido porque la película va de un niño que rompe ventanas para que su padre, que es Chaplin, que arregla ventanas, pueda trabajar, ¿no? O sea, una cosa un poco extraña, que luego en el libro, en el cine italiano se recuperará esa idea, ¿no? Sobre todo en De Sica, en Ladrón de Bicicleta, y, bueno, sabéis, ¿no? Las referencias en el cine van y vienen continuamente. Eh, pero bueno, esa película hay un momento muy trágico, ¿no? En el que el niño se lo lleva al orfanato y de repente, claro, al llevarse el niño al orfanato, la vida es bella, por un ejemplo, esa idea del niño y el padre. Hay un drama brutal dentro de la comedia, eso es innovar, es decir, de la comedia ya no es solo un chiste graciosillo donde uno echa un cubo de agua y le cae a alguien o cae algo de un tejado, sino que el chiste tiene una connotación política, dicho de otra manera, tiene una connotación conceptual, por lo tanto, digamos, hay una cierta humanización de la comedia, es decir, la comedia ya de Chaplin ya no es solo el gag, digamos, lujoso en su visión de Buster Keaton, sino que tiene una especie de componente, digamos, reivindicativo o una metáfora detrás de la imagen digamos, que aporta autoría al propio Chaplin. De hecho, Chaplin fue expulsado de Estados Unidos por ser de izquierda. Cosas que pasaban y que, bueno, que son cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues es ser Chaplin, ¿no? Un tipo que también es un tipo con compromiso político y, por supuesto, ahí pues está el ejemplo del Gran Dictador, ¿no? Una de las grandes películas de Chaplin que yo creo que es que aúna todo lo que es Chaplin. Por un lado es ese cómico que usa perfectamente su cuerpo y su expresión corporal. Por ejemplo, hay una escena magnífica que le sale el vestido de Hitler, como sabéis, no de Hitler, de dictador, jugando, haciendo un ballet con una pelota que es la bola del mundo. Por ejemplo, el famoso discurso que se pasa como 6 minutos hablando y no está diciendo nada, no está diciendo ningún idioma y es capaz de... Y uno lo entiende, pero realmente no está diciendo nada. Eso es expresión corporal pura. Está lleno de gags la película, por supuesto. También hay un compromiso político evidente. Está haciendo una crítica tremenda a todos los sistemas autoritarios propios de la época, especialmente a Hitler, que sabéis que su bigote, el de Hitler, se lo ponía porque le gustaba mucho Chaplin, y Chaplin responde así. Y al mismo tiempo también es una especie de Chaplin juguetón, ¿no? El que le gusta, digamos, jugar en escena, improvisar, ser un poco teatral, ¿no? Ser un poco exagerado en sus posiciones. Y claro, pues bueno, pues ese es el Chaplin, ¿no? que tuvo una enorme repercusión en toda la comedia de la historia del cine, especialmente, por ejemplo, en Totò, el famoso actor payaso italiano que te parte el culo con sus películas, o por ejemplo en el otro gran cómico de estos años en Hollywood, que se llama Harold Lloyd, un hombre, bueno, pues uno de los grandes nombres míticos. Buster Keaton, Charles Chaplin, Harold Lloyd son como los grandes cómicos de la historia del cine de los años 20 y en ese momento. Lloyd también tiene como su especie de personaje, ¿no? Si Keaton es el ingeniero, Chaplin es el que usa el cuerpo, vamos a llamarlo así, ¿no? Keaton, perdón, Lloyd es una especie de mentiroso, ¿no? Porque va con de una pinta como digamos, de friki, un poco tontín, pero lo que esconde es una enorme capacidad atlética y de hecho usaba su forma física, su enorme forma física para poder hacer, bueno, pues sus películas, ¿no? Famosa película para que la veáis por una secuencia mítica vertical donde él va escalando un edificio al final de la película, que van pasando un montón de cosas, ¿no? Y uno va siempre con la tensión de que se va a caer. Y bueno, pues la película se llama El hombre mosca, una película mítica, 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 mítica de la época, ¿no? Yo diría que a lo mejor, yo qué sé, eh, en Modern Times, tiempos modernos, el vaquista del general, The Kid, el gran dictador, o sobre todo The Kid y El hombre mosca de Harold Joyce serán las grandes, ¿no? Las grandes películas, las grandes comedias de ese momento. Pero claro, eso también plantea, digamos, una visión de Hollywood que no siempre es la perfecta. De hecho, como digo, si Chaplin tiene un compromiso político es porque había una intención, ¿no? Entonces, no todo el mundo ve a Hollywood como esa burbuja irreal, mágica, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad. Algunas veces había directores o había personas que veían la realidad y que querían plasmarla, ¿no? Y, digamos, de alguna manera enfrentarse a esa burbuja perfecta, bonita de lo que era el Hollywood de la época, ¿no? El Hollywood pomposo, el Hollywood romántico. Y para eso había que mirar a la realidad. Entonces eso da la posibilidad de al menos dos géneros, ¿no? El cine, vamos a llamarlo así, documental, porque es que es la realidad. En 1922, Robert Flaherty
hace una película, rueda una película mítica, histórica, la historia del cine, el primer documental literal, el primer documental de la historia del cine, se llama Nanook el esquimal, un documental sobre un inuit, un esquimal en Alaska, ¿no? Que por lo que lo presenta allí Flaherty como pues, allí cazando el pobre, ¿no? Viviendo con su familia en el frío, tal, no sé qué. Es verdad, lógicamente se dice mucho eso, pero es verdad que los planos estaban preparados, pero eso no quita que sea la primera vez que un director de cine decide enseñar en escena, enseñar en una película, eh, digamos, una escena de realidad, que no está ficcionada, es decir, la primera obra de no ficción, la primera obra de real, de que está rodando la verdad absoluta delante de una pantalla. Por lo tanto, el documental será uno de los géneros más innovadores que, por cierto, a lo largo de la historia del cine ha sido de los que más prometedores son, ¿no? En el sentido de que más posibilidades sí, más oportunidades de innovación han tenido. O sea, ahí está el ejemplo de Marker, es que son muchísimos, ¿no? De los dos grandes documentales de historia del cine que es un género que se abre o se ha abierto siempre a la innovación. Incluso el documental, el falso documental, por ejemplo, en, eh, Fake, la película de Orson Welles, ¿no? Hay mucho tipo de ese cine, ¿no? Del documental, el falso documental, que es tremendamente innovador. El primero fue Flaherty, pero además con Flaherty pues, se inaugura también un tipo de cine que, aunque sea de ficción, sí que empieza a preocuparse no tanto por la burbuja bonita, digamos, de Hollywood, sino que empieza a preocuparse o empieza a mirar lo que realmente ocurre, aunque estuviese mediado por la ficción cinematográfica. Es decir, ya no es ese cine pomposo, sino que intenta plasmar la crueldad y la vida tal y como ocurre, ¿no? Las pasiones humanas tal y como son, no ficcionadas o no llevadas no desplazadas, ¿no? Por el romanticismo de Hollywood. Y ahí he seleccionado, bueno, pues son muchos, ¿no? Pero yo creo que hay como grandes películas que demuestran que el realismo, por llamarlo de alguna manera, pues como género, ¿no? El cine realista encuentra a finales de los años 20 una posibilidad brutal para indagar a nivel ensayístico sobre el cine, y son películas que, a mi juicio, pues son muchísimo más interesantes que toda la mayoría de tonterías, ¿no? Que se hacían en la Hollywood de los años 20, que son de un romanticismo muchas veces que es insoportable, ¿no? Excepto las comedias de Buster Keaton, de Harold Lloyd y de Chaplin, que son todas obras maestras. Pero yo creo que películas como, por ejemplo, El Mundo Marcha de Kim Vidor, pues bueno, pues ahí sí que hay ya, ¿no? Un empaque intelectual, ¿no? Vidor era un tipo amigo de James Joyce, era un tipo que confiaba sus guiones en mujeres y hombres muy preparados, ¿no? Y que no quería en sus películas actores o actrices muy conocidos, sino que prefería gente más desconocida, precisamente para eso, para conseguir un tipo de empatía mucho más realista, ¿no? Eh, bueno, pues son películas que huyen directamente de esa falsa felicidad, de esa burbuja de la felicidad de Hollywood, donde todo va bien, para ahondar precisamente en las clases medias, ¿no? En la normalidad, en la medianidad de una vida que muchas veces no es fácil de sobrellevar, ¿no? Entonces, ese realismo, por ejemplo, de Kim Vidor en El Mundo Marcha, pues yo creo que llega como su punto álgido en una película de Eric von Stroheim que se llama Avaricia, una película que yo creo que aúna lo que es el género del realismo, ¿no? O sea, que es exageración, también es drama, es también un tipo ¿no? de mirada íntima sobre las pasiones, ¿no? Una película, son películas que ahondan en los conflictos personales de sus personajes, no lejos de esa, pues, ¿no? de esa teatralidad y exageración propia del barroquismo y romanticismo de los años 20 en Hollywood, sino que son más limpias, más... Y hay, por ejemplo, la película Avaricia, pues, mítica es su última escena, ¿no? Cuando en un desierto ocurre una cosa, no lo voy a contar, no creo que veáis la película, pero no lo voy a contar, no voy a reventar la peli. Pero cómo usa el color, ¿no? Una metáfora del dinero, en fin, esas películas, por ejemplo, Avaricia, pues se convirtió como en una de las grandes obras del cine realista y una de las que inauguran el género y son de esas cosas míticas, ¿no? De la historia del cine. Y claro, ese es un realismo que, si ya ocurría en Hollywood, pues podéis imaginar cómo ocurría en Europa y en Europa, pues probablemente de una manera más radical, ¿no? O sea, claro, si ya el intento
de no ficción o de ficción pero no pomposa, ¿no? Y ese intento de plasmar lo real huía de esa, pues, ¿no? de esa gran industria que es Hollywood y se planteaba cosas mucho más limpias, ¿no? Mucho más pulidas, mucho más suaves, suavizadas. Y ahí está el gran genio, uno de los grandes genios de la historia del cine, que es Carl Theodor Dreyer, más que genio que lo fue, sobre todo en su película Juana de Arco, mítica película porque es un emocionante, un ensayo sobre las pasiones de la historia del juicio que se le hizo a Juana de Arco. De hecho, la película era muda, pero se le obligó a los actores que dijesen las palabras reales que había sido en el juicio muchísimo tiempo, 5 siglos antes. Y, y bueno, es una película rodada en primeros planos, sin atrezo, es decir, sin nada que estropee ese plano, es decir, sin fondos, todos son fondos blancos, todo tiende al blanco, todo tiende a lo más limpio, ¿no? Otra película, por ejemplo, películas como, por ejemplo, yo qué sé, no sé si habéis visto Dogville, ¿no? O Manderley de Lars von Trier, que son películas más, pues ese yo creo que es el triunfo perfecto del cine realista, en el que ya no necesita ni siquiera la pomposidad en el sentido de que no necesita ni el atrezo, o sea, no hay ni siquiera un lugar, no hay localización, todo se hace en un estudio y todo sobra, lo único que importa es, digamos, cómo se comportan, cómo se presentan, qué es lo que ocurre en unos personajes que están llenos de realidad, ¿no? Que están llenos de vida. Y para huir ¿no? de lo sobrecargado, ¿no? de los pliegues, del ruido propio del barroquismo y romanticismo del Hollywood de los 20, pues directores como Carl Theodor Dreyer son fundamentales y uno de los más innovadores, porque creó un realismo, digamos, fuera de esa Hollywood engañosa, ¿no? Luego ya llegaría el crack del 27 y unos turbios años 30 y el cine empieza a expandirse en otros lugares, que será lo que veamos en otros días.